Mi nombre es Fran Alexander Freitas Goncalves, estudiante de la UBA, Núcleo San Joaquín, y esta es mi presentación sobre las características fundamentales de las transmisiones de datos. Las transmisiones síncronas y asíncronas. Se dice que una transmisión es asíncrona cuando el ritmo de la presentación de la información no coincide con la del destino. Esta no tiene por qué coincidir con el ritmo de presentación de la información que se emite desde la fuente. Por el contrario, con la transmisión síncrona, que es una técnica en la que consiste en enviar una trama de datos, o sea, un conjunto de caracteres, en un ritmo que se genera centralizadamente en la red y que es el mismo para el emisor tanto como para el receptor. O sea que por eso es síncrona y asíncrona. Estas transmisiones tienen que tener unos métodos de detección de errores para ser óptimas. Estos son 4 conceptos que vamos a tener siempre presentes. Ok, comenzamos. Debido a los numerosos problemas a la hora de realizar una transmisión, es necesario utilizar técnicas que permitan detectar, corregir los errores que se hayan producido. La paridad es un concepto que debemos tener como base. Es uno de los métodos comúnmente empleados para detectar errores cuando un número de bits de información a transmitir es pequeño y la probabilidad de que ocurra un error es baja. Es el uso de un bit adicional de paridad por elemento transmitido. Puede conseguirse una importante mejora añadiendo un segundo grupo de bits de paridad. Ok, ahora vamos con los códigos de redundancia cíclicas, que sería CRC. Los códigos de redundancia cíclica son también conocidos como códigos polinominales, constituyen el método de detección de errores más empleado en las comunicaciones y se utilizan en esquemas de transmisión orientados a tramas o bloques. Aquí podemos ver un ejemplo de las tramas o bloques. Ok, ahora vamos con el VRC, que sería verificación de redundancia vertical. En este observamos que se utiliza un bit de paridad por cada unidad de datos. Aquí observamos que este bit de paridad de datos en este bloque es el 0 y que en este vendría siendo el 1. Vamos al siguiente cuadro que nos quedaría faltando, la LRC, que serían la verificación de redundancia longitudinal. Los bloques a transmitir se organizan de forma de tabla, se añade un bit de paridad por cada columna. Es básicamente lo mismo de un modo diferente. Y aquí vamos a observar las ventajas de cada uno de estos 3 métodos. El LRC incrementa la probabilidad de detectar errores de ráfaga. El LRC de número de bits detecta todos los errores de ráfaga en un número de bits. Puede detectar errores de ráfaga en más de un número de bits, que no detecta errores en los que cambian 2 bits de una unidad de datos y 2 bits de otra unidad de datos que están en la misma posición. El VRC detecta todos los errores de bit, detecta los errores de ráfaga siempre y cuando el número total de bits cambiado sea impar, 3, 5, 7, 9 y 11, etc. No detecta errores de ráfaga siempre en los números, el total de bits cambiados es par, o sea que cuando es par no trabaja de igual manera. En cambio, en el CRC, que es la primera que vimos después de la paridad, se utiliza la división de números binarios tanto en el emisor como en el receptor. Se conocen un divisor común. Esas son las ventajas. Ok, estamos conscientes de que cuando se realiza una comunicación estamos hablando de un código. Esos códigos son códigos de comunicación de datos. Los códigos permiten transmitir datos que son secuencias de bits prescritas usadas para codificar caracteres y símbolos. Consecuentemente, los códigos de comunicación de datos frecuentemente se llaman conjunto de caracteres, código de caracteres, código de símbolos o lenguajes de caracteres. Estos tipos de datos son numéricos, son caracteres, son especiales, gráficos y de control. Cuando son numéricos tenemos los números del 1 al 10, por ejemplo, y cuando son caracteres tenemos las letras. Cuando son especiales tenemos los signos como el arroba, el numeral. Cuando son gráficos son otro tipo, y cuando son de control tenemos que son comandos como null, void, etc. Ok, estos son los códigos
que, digamos, son más conocidos para las transmisiones de datos. El código de Baudot es el primer código de caracteres de tamaño fijo. El código ASCII es el código que nació a partir de reordenar y expandir el conjunto de símbolos y caracteres ya utilizados. El EBCDIC es un código binario que representa los caracteres alfanuméricos, controles y signos de puntuación. El código No Return Zero es la forma más frecuente y fácil de transmitir señales digitales. Es mediante la cual la utilización de un nivel diferente de tensión para cada uno de los bits. Los códigos que siguen esta estrategia comparten la propiedad de que el nivel de tensión se mantiene constante durante la duración del bit. El No Return Zero Invert o NONES es una forma de codificar una señal binaria en una señal digital para transmitirla por un medio. Es decir, esta transforma las señales binarias a digitales. Estas señales NRZI de dos niveles tienen una transición si el bit en el que se está transfiriendo es un cero lógico y no lo tienen si lo que se transmite es uno lógico. El código EBCDIC es un código estándar de 8 bits usado por computadoras mainframe IBM. IBM adaptó el código EBCDIC del código de tarjetas perforadas en los años 1960 y lo promulgó como una táctica Customer Control, cambiando el código estándar ASCII. O sea, es decir, es una mutación del código ASCII. El código Manchester Differential es un código de codificación de datos en los que los datos y la señal reloj están combinados a partir para formar un único flujo de datos autosincronizable. El código HBD3 es principalmente usado en Japón, Europa y Australia y está usado en el código AMI usando una de sus características principales, que es invertir la polaridad de unos para eliminar la componente continua. El código AMI es un 0 binario, se representa para ausencia de señal y el 1 binario por impulsos de polaridad alternante, positivo o negativo. Y estos son los códigos de transmisión de datos usados actualmente, más usados actualmente. Tenemos también la transmisión de datos en serie y paralelo. Se dice que en la transmisión en serie los datos se envían poco a poco de un ordenador a otro de forma bidireccional. Cada bit tiene su propia frecuencia de pulso de reloj. En la transmisión paralela, varios bits se envían simultáneamente con un solo pulso de reloj. Es una manera rápida de transmitir, ya que utiliza muchas líneas de entrada y salida para transmitir datos. Aquí podemos observar las propiedades de estos mismos. El sentido, ya observamos que en serie son de bidirección y en paralelo se usan múltiples líneas para enviar datos, es decir, 8 bits o 1 byte a la vez. Los costos en la transmisión en serie podemos observar que es económica y en la transmisión paralela es costosa. En la transmisión en serie podemos observar que bits transferidos a un pulso de reloj es un solo bit y en la transmisión en paralelo son 8 bytes. La velocidad en la transmisión en serie es lenta y en la transmisión en paralela es rápida. Un segundo. Las aplicaciones, que la pantalla completa no me permite observar la información completa. En las aplicaciones utilizadas para comunicaciones de larga distancia, por ejemplo ordenador-ordenador, es la transmisión en serie. Y la transmisión en paralelo es para distancias cortas, por ejemplo de un ordenador a una impresora. Esta fue toda mi presentación. Muchas gracias.